Shalom, salam aleikum. El conflicto árabe-israelí tiene muchos argumentos, unos a favor de los árabes, otros a favor de los israelíes. Y vamos a ver en esta tarde una explicación rápida sobre las causas y las consecuencias también del conflicto árabe-israelí. Esta es la edición francesa del Diccionario Larousse de 1939. ¿Qué observa respecto a la bandera de Palestina? Está justamente bajo la bandera de México. Observa los colores. Es blanco, azul y en medio tiene la estrella de David, que es el símbolo de la nación judía. En este mapa puedes apreciar cómo durante el imperialismo, y de hecho antes de la Primera Gran Guerra, la zona que es conocida como el Medio Oriente era parte del Imperio Otomano. ¿Qué pasó después de la Gran Guerra? El Imperio Otomano se desmembró y la geografía del país va a cambiar. Después de la Gran Guerra hubo un acuerdo, el Sykes-Picot de 1916, que concedió a Francia los estados o las regiones del Líbano y Siria. Palestina, Jordania e Irak fueron concedidos a Inglaterra, mientras que Jerusalén quedó como zona internacional. En 1917 está el documento llamado la Declaración de Balfour. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico publicó esta declaración que concedía la creación de un hogar nacional judío en el mandato de Palestina. Los judíos habían estado presionando ya por un tiempo para tener un estado propio. Los árabes estaban en contra. En ese tiempo los habitantes, tanto árabes como judíos, eran palestinos. Había una gran mayoría de musulmanes y una minoría de cristianos y una pequeña minoría también de judíos. En septiembre de 1922, la Liga de Naciones declaró que la propuesta Balfour no aplicaba al este del río Jordán, por lo que estableció allí el reino hashemita de Jordania, que fue oficialmente reconocido en 1946. ¿Cuáles pues son los orígenes del conflicto árabe-israelí? En 1947 la Gran Bretaña decide abandonar Palestina y deja el problema en manos de la ONU. La ONU aprueba el 29 de noviembre de ese mismo año, 1947, un plan de partición del territorio en dos zonas, una israelí o judía y otra palestina o árabe musulmana. Los judíos aceptan, pero los países árabes se niegan a aceptar la resolución. Un día antes de que terminara el mandato británico en Palestina, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel en la zona asignada por la ONU. En este mapa se observa la partición de Palestina, que se hizo en 1947. Fue hecho de manera irregular porque los asentamientos judíos estaban así, de manera irregular. Tras la independencia de Israel en 1948, se han sucedido cuando menos 4 guerras entre Israel y los países árabes. Israel ha sido apoyado por el bloque de los Estados Unidos y los países árabes por el bloque de la Unión Soviética, por lo que este conflicto ha estado enmarcado en el contexto de la Guerra Fría. Israel ha ganado estas guerras y ha adquirido territorio a costa de los territorios palestinos, egipcios, jordanos y sirios. Las guerras han significado un desplazamiento de árabes que huyeron por voluntad propia o por hostigamiento israelí o por creer en las promesas de los líderes árabes de que regresarían una vez que el Estado de Israel fuese destruido. En este mapa se puede ver cómo era originalmente el plan de partición de las Naciones Unidas, el territorio designado para los árabes, el territorio designado para los judíos. Después de la Guerra de Independencia y hasta 1967 se puede observar el cambio geográfico, donde ahora el Estado de Israel se ha agrandado su territorio a través de las guerras, las conquistas de la guerra, y ahora son las fronteras diferentes. Noten el tercer mapa, donde los altos de Golán, junto con parte de Cisjordania y parte del Sinaí,
fueron parte de las conquistas de Israel en la guerra de 1967. Este mapa muestra las adquisiciones de Israel a través de los años y de qué países ha vencido y ha logrado obtener territorio. Por ejemplo, veamos de la parte de que es la Franja de Gaza, que fue capturado en la guerra del 67 de manos de los egipcios. Del mismo país fue capturada la región de El Sinaí. Y en el norte, el Golán fue capturado también en 1967 de parte de Siria. Y la parte oeste y este de Jerusalén fueron unidas también en la guerra del 67, porque esa parte estaba en manos de Jordania. De esos 4 países, Israel ha adquirido territorio a través de la guerra. Después de la guerra de 1967 se firmó un armisticio y en lugar de proponer la paz, la Liga Árabe fue a Sudán, en Khartum, y allí se reunieron y afirmaron los 3 nos. No paz con Israel, no reconocimiento de Israel y no negociaciones con Israel. La guerra de Yom Kippur de 1977 es también muy importante porque en esa ocasión Anwar Sadat y Siria lanzaron un ataque sorpresa en contra de Israel. Tuvieron éxito, Egipto tomó el canal de Suez y Siria recobró los altos de Golán. Sin embargo, después de esta victoria inicial, los israelíes, con apoyo norteamericano, hicieron un contraataque y derrotaron a los árabes. Israel retomó el canal de Suez y avanzó hasta quedar a 32 kilómetros de Damasco. Los países árabes impusieron entonces un embargo petrolero contra los aliados de Israel. Algunos años después, el presidente de Egipto, Sadat, sorprendió a todo el mundo cuando fue a Jerusalén e invitó a establecer la paz con Israel. Esta paz se dio a cabo en el Campo David en los Estados Unidos y allí se negoció la paz. Para obtener el reconocimiento diplomático, Israel aceptó regresar a Egipto a la península de Sinaí en 1979. Esta es una estrategia de entregar tierra a cambio de la paz. ¿Cuál es la importancia de este conflicto internacionalmente? La situación geográfica de Israel es muy estratégica para mantener un equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente. En este conflicto se enfrentan también intereses políticos y económicos de parte de países occidentales. Estados Unidos encabeza con los intereses revolucionarios de los países árabes. El control de las reservas de petróleo del Medio Oriente es uno de los puntos que tienen influencia en este conflicto. Desde su origen como Estado independiente, Israel ha contado con el apoyo de los Estados Unidos, mientras que los países árabes como Siria y Egipto han tenido el apoyo de la Unión Soviética. En este conflicto, ¿qué quieren los palestinos? En términos generales, los árabes palestinos quieren que Israel les permita tener un Estado independiente y autónomo, que se garantice el desarrollo económico de la nación palestina, que salgan las fuerzas de Israel de los territorios ocupados desde 1967, que se desmantelen los asentamientos judíos de sus territorios, que quede bajo su jurisdicción la zona este de Jerusalén, barrio musulmán, como capital, y que regresen los refugiados palestinos que se encuentran en otros países árabes, especialmente en Jordania y Líbano. ¿Y qué quieren los israelíes? En términos generales, los judíos israelíes quieren que los árabes cesen los atentados terroristas contra la población civil judía, que reconozcan el Estado de Israel y a Jerusalén como su capital, acepten los asentamientos judíos en los territorios ocupados, no insistan más en el retorno de los refugiados palestinos y permitan que los israelíes mantengan cierto control sobre los territorios palestinos para asegurar sus fronteras.